Hola alumnos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Continuaremos con Teoría Celular. El objetivo de la clase es caracterizar el nivel de organización de la célula como unidad capaz de realizar funciones específicas que la identifican como un ser vivo. Estimados alumnos, se les adjunta un video en YouTube para complementar sus estudios. Comenzaremos por definir a la célula como la unidad más pequeña de la materia viva, que tiene la capacidad de realizar todas las funciones de los seres vivos. Podemos imaginarla como la primera piedra de una casa, como la unidad básica del organismo, capaz de realizar todas las funciones necesarias para el diario vivir: crecer, reproducirse, respirar, nutrirse, responder a estímulos y diferenciarse unas de otras. La mayoría de las células son microscópicas, pero algunas, como la yema del huevo de gallina, miden casi 4 centímetros de diámetro. Algunas células nerviosas de la jirafa pueden llegar a medir 4 metros de largo. Todos los organismos vivos poseen células, aun cuando sea solo una. Algunos organismos microscópicos, como los protozoos y las bacterias, se constituyen de una célula, y por esto se llaman unicelulares. Ellos son capaces de alimentarse, crecer y reproducirse, funciones que les han permitido mantenerse como seres vivos durante millones de años. Las diatomeas es un ejemplo de esto, son seres vivos que se desarrollan en el mar. Otros seres vivos, como los animales, aves, peces o plantas, están formados por muchos millones de células y se denominan pluricelulares. Los diferentes tipos de células que constituyen a los organismos pluricelulares se agrupan para formar tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, en las plantas hay ciertas células que se organizan para formar tejidos que transportan el agua desde las raíces hasta las hojas. Otras células, en cambio, cumplen funciones distintas, como sucede con la función reproductora. El hongo es un ejemplo de un ser pluricelular. Bueno, una reseña histórica. En el año 1665, un científico llamado Robert Hooke utilizó la palabra célula por primera vez. A través de un microscopio de su propia fabricación, Hooke examinó un trozo de corcho y observó que parecía estar formado por pequeñas celdillas, rodeadas de paredes rígidas. Por esta característica decidió llamarle células a aquellas diminutas estructuras que vemos en estas imágenes. La generación espontánea es una hipótesis obsoleta del origen de la vida, que sostenía que ciertas formas de vida surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de estas. La generación espontánea se sustenta en la observación de procesos naturales, como por ejemplo la putrefacción. Es así como se explica que a partir de un trozo de carne descompuesta aparecían larvas de moscas, gusanos del fango, organismos de los lugares húmedos, como los sapos y ranas. Generalmente se aplican a insectos, gusanos o seres pequeños. Gracias a las conclusiones de los experimentos se consiguieron los siguientes postulados de la teoría celular. Primero, que es la unidad estructural de todos los seres vivos, que está presente en todo el cuerpo. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Cumple funciones de tejido, de órganos, etc. También que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Todos provenimos de una célula. Y por último, la célula es la unidad genética de todos los seres vivos. Y es porque en la célula, en su núcleo, se encuentra el ADN. Clasificación de las células. Las células pueden dividirse en dos grandes grupos: procariotas y eucariotas. Esta división se debe principalmente a sus diferencias en cuanto a tamaño y organización interna. Comenzamos a describir la célula procarionte. Son las que comprenden a las bacterias y cianobacterias. Se caracterizan por ser células pequeñas y de estructura sencilla. El material genético está concentrado en una región de la célula, conocido como nucleoide, pero no hay ninguna membrana que separe esa zona de la célula con el resto. Algunas poseen un flagelo de cola que les permite desplazarse. Las células eucariontes son las que conforman a todos los otros organismos vivos.
como el caso de los protozoos, plantas, hongos y animales como nosotros. Estas son células de mayor tamaño y tienen el material genético envuelto por una membrana que forma el núcleo. De hecho, el término eucariota deriva del griego núcleo verdadero, mientras que el término procariota se interpreta como un núcleo primitivo, sin núcleo. Finalmente, se les presenta un cuadro comparativo destacando las principales diferencias entre células procariontes y eucariontes. Una de sus primeras diferencias es que no poseen un núcleo las procariontes, mientras que las células eucariontes sí poseen núcleo, como vimos anteriormente. Una segunda diferencia es que en las células procariontes, como no poseen núcleo, su material genético está libre en todas las células. En cambio, en las células eucariontes, este se encuentra en el núcleo. Otra diferencia importante es la presencia de organelos funcionales. ¿Ya? Los procariontas no poseen muchos organelos. En cambio, las células eucariontas poseen abundantes organelos que cumplen diferentes funciones. Ejemplos de estos procariontas son las bacterias y las cianobacterias, mientras que ejemplos de las eucariontas son las plantas y hongos y animales como nosotros. Hemos terminado por ahora, chicos. Cualquier cosa sobre dudas pueden escribirnos a estos correos. ¿Ya? Les adjunto esta guía para desarrollar apoyándose en las diapositivas. Ya deben responder qué es lo que es la célula, dar ejemplos de organismos unicelulares, cuál es la importancia del microscopio para el descubrimiento de la célula y las diferencias entre eucariontes y procariontes. Además vienen unas preguntas de alternativa en donde deben aplicar el experimento de Pasteur, ¿ya? Y los postulados de la teoría celular. Nos vemos, chicos, en una próxima clase.